Gaby, y hoy un tema que preocupa y que es muy importante y actual, familias preventivas, síndrome de Guillain-Barré. Para hablar sobre esto me acompaña el doctor Estenio Ceballos, él es médico intensivista. Doctor, buenos días, bienvenido. ¿Y por qué tanta preocupación con este síndrome? Muchas gracias por la invitación. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune en la cual por algo desconocido nuestras defensas van a agredir y van a inflamar ciertas terminaciones nerviosas. Esta inflamación nos va a llevar principalmente a un hormigueo de las piernas, debilidad muscular y generalmente esa sintomatología empieza en las piernas y va ascendiendo progresivamente. Doctor, ¿qué está sucediendo en nuestro vecino, hermano, país, Perú, con la cantidad de casos que ha alarmado, que incluso estamos viendo imágenes de Televistazo, precisamente de Perú? Muy bien, desde hace un mes aproximadamente en Perú se identificó 165 casos de síndrome de Guillain-Barré, de los cuales ha habido una mortalidad aproximadamente de 4 de estos pacientes. Normalmente hay siempre entre 20 a 30 pacientes por mes que se diagnostican siempre. Aquí en Ecuador aproximadamente son 22 casos por mes. Pero hay una vigilancia y una alerta epidemiológica desde hace un mes por el aumento de los casos. ¿Cuándo pasa esto? Hay una asociación del síndrome de Guillain-Barré cuando ha habido un brote viral. Recordemos que en Perú hubo un brote viral de dengue. Correcto. Pese a que el Guillain-Barré no hay una causa específica, se lo asocia a enfermedades virales como el Zika, el dengue, chikungunya, inclusive COVID, pero es mucho más frecuente asociado a una enfermedad diarreica producida por una bacteria, que es el Campylobacter jejuni. La mayoría de los casos de Perú, tengo entendido que se asocia el Guillain-Barré, no es causa-efecto, pero sí una asociación fuerte, entre la infección intestinal por esta bacteria. Ok, doctor, ahora una pregunta que seguramente todos en casa se la están haciendo en este momento, ¿es contagiosa? No, el síndrome de Guillain-Barré no es una enfermedad infecto-contagiosa, es una enfermedad inflamatoria que se la asocia luego de haber padecido una enfermedad viral o ya sea respiratoria o una enfermedad bacteriana por diarrea como el Campylobacter jejuni. Pero eso no indica de que nosotros no debemos tener cuidado cuando hemos tenido nosotros mismos o nuestros familiares alguna enfermedad viral, que hayan tenido influenza, que hayan tenido diarrea con mucha fiebre, cefalea, y después de 1 a 2 semanas comenzar a aparecer los síntomas de Guillain-Barré. Ya que usted menciona precisamente en este momento los síntomas, quiero que por favor la producción me ponga en pantalla los síntomas para decirlos y analizarlos, doctor. Adelante, por favor. Tenemos sensación de hormigueo en los dedos de las manos, de los pies y los tobillos, debilidad en las piernas, incapacidad para caminar o subir escaleras, dificultad para hablar, masticar o tragar, visión doble o incapacidad para mover los ojos, dolor fuerte similar a un calambre y que puede empeorar en la noche, dificultad para controlar la vejiga o la función intestinal, frecuencia cardíaca acelerada, presión arterial alta o baja y dificultad para respirar. ¿Son algunos síntomas, doctor? ¿Deben aparecer todos o no necesariamente? No. Por ejemplo, después de 1 a 2 semanas de haber padecido esta infección viral o esta afección diarreica, pueden comenzar a aparecer síntomas. Los primeros síntomas que aparecen son las parestesias, es decir, los hormigueos en las piernas. Al otro día, después de 12, 24, 48 horas, comenzar a aparecer debilidad. Es decir, es ascendente. Sigue hacia la cadera, la persona ya no puede caminar. Luego, la forma más grave del síndrome de Guillain-Barré es cuando afecta los músculos respiratorios. Es decir, la persona no puede respirar por sí mismo y tiene que entrar a terapia intensiva, ser intubada y colocada en un respirador. Gracias a Dios es lo menos infrecuente. Lo más frecuente, entre un 80 a 90%, es que sea leve. Es decir, que no suba, por ejemplo, por arriba de la cadera. O sea, realmente este porcentaje de que es leve, de alguna manera nos tranquiliza un poco, ¿no? ¿Cuándo acudir al médico si presento uno de los síntomas mencionados, doctor? Bien, si yo tengo el antecedente de haber tenido una afección viral tipo influenza o he tenido un síndrome diarreico,
y después de 1 o 2 semanas comienzo a tener todos estos síntomas, tengo que acudir a un médico. Generalmente esto se debe quedar bien claro que es el médico de atención primaria, porque esto le puede dar a cualquier persona. Unas personas íconos que le dio Guillain-Barré, por ejemplo, el cantante Vicente Fernández, él muere por complicaciones de Guillain-Barré. El ex director técnico uruguayo, Washington Tavares, él también padeció de estos síndromes. Los que recuerden a Tony el Suizo, también. Entonces, esto es una detección primaria. Una vez que el médico de detección primaria ve que el paciente tiene posibilidad de tener Guillain-Barré, debe derivarlo a un centro de segundo o tercer nivel para que sea visto por un neurólogo o un internista y haga el diagnóstico preciso. Doctor, la pregunta clave, ¿el Ecuador está preparado para enfrentar a este síndrome o a esta emergencia como lo está haciendo el hermano país Perú? Me lo responde, por favor, tras la pausa comercial. Regresamos con más de En Contacto. Preocupación en el país por el síndrome de Guillain-Barré. En Familias Preventivas estamos tratando ese tema con el doctor Estenio Ceballos. Antes de irnos al corte, le preguntaba, doctor, ¿el Ecuador está preparado para esa alerta de vigilancia sanitaria? Yo estoy seguro que sí. Nuestras autoridades de salud han dado un gran paso. El solo hecho de emitir formalmente al público general que hay una alerta epidemiológica en el Perú y que debamos estar pendientes todos nosotros como médicos de atención primaria o atención secundaria de que pueden venir pacientes con Guillain-Barré, eso es bastante. Yo creo que nos estamos preparando y lo estamos haciendo bien. Doctor, usted mencionaba que un 80 o 90% suele ser leve, pero ¿qué secuelas me deja este síndrome? Bien, en aproximadamente el 20 a 25% de las formas moderadas a graves del síndrome de Guillain-Barré puede dejar secuelas que el paciente no pueda caminar, secuelas en las cuales el paciente tenga que tener una traqueostomía, rehabilitación respiratoria, y esto generalmente dura bastante tiempo, de 6 meses hasta 2 años. Inclusive hay pacientes que no se recuperan totalmente. Tenemos preguntas, Gaby Díaz. Doctor, en @En Contacto Coavisa nos han planteado un interrogante. ¿Es posible evitar o prevenir el síndrome? Es posible prevenirlo. Si este síndrome, pese a que no tiene una causa específica, se lo asocia a enfermedades infectocontagiosas. ¿Cuáles? ¿Como cuáles, por ejemplo? Vemos que en el Perú hubo un brote viral. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? Aceleramos las campañas de vacunación. Por ahí nos pueden decir si está asociado a vacunación o vacunas, definitivamente no. Inclusive todo lo contrario. Aceleramos las vacunas nosotros para que no vengan brotes virales. Y recordar que una de las secuelas de esos brotes virales es el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, una forma de prevenirlo es los esquemas de vacunación completo. Y principalmente, la mejor forma de prevenirlo definitivamente, si sabemos que puede ser causa de una bacteria que esté en el intestino de los animales, de las aves comunes que nosotros ingerimos, que son bacterias que están en la basura, en los desechos orgánicos, debemos nosotros insistir en que todos los desechos orgánicos estén puestos en su sitio, estén cubiertos, evitar comer fuera de casa donde no sabemos cómo se preparó ese alimento. Todas las frutas deben ser lavadas. Y lo principal, y lo que hay que insistir, en toda institución, sea médico o no, el lavado frecuente de manos. Todos los que están aquí tienen que lavarse las manos y tienen que ponerse alcohol gel. Eso es lo principal. Henry Bustamante tiene otra pregunta. Sí, doctor, ¿qué tan nuevo es este síndrome? Y le pregunto, porque aunque usted algo mencionó, pero quisiera que sea completamente concreto con respecto a la vacuna contra el COVID. ¿Tiene algún tipo de relación? Porque la gente en redes sociales, quizá por desconocimiento o por muchas causas, lo está preguntando, lo relaciona bastante. No, definitivamente tiene relación con enfermedades virales. En general, cualquier enfermedad viral. Cualquiera.
Este síndrome existe, hay una referencia en la historia que el emperador Carlomagno murió de síndrome de Guillain-Barré. Eso fue aproximadamente 300 años antes de Cristo. Y en los años 50 o en los años 1940-50, después de la Segunda Guerra Mundial, es donde ya se lo define exactamente como un síndrome neurológico muy aparte de muchas otras patologías. Un síndrome que no tiene una cura específica. Pero es crónico entonces. Si yo lo tengo, ¿vivo ya con él? No, agudo. El 99% de los casos va a ser agudo. Hay una forma crónica, pero eso es otra cosa. Otra pregunta, Carolina. Habló de una tasa de mortalidad que hubo en el Perú de ciertos pacientes. ¿Quiénes son los pacientes más vulnerables a que les afecte más el síndrome de Barré, ya que dijo que en muchos casos suele ser las consecuencias leves o el tratamiento leve? Mire, generalmente hay una proporción casi 2:1 que le da más a los hombres, y la edad más frecuente es entre los 20 y 40 años. La tasa de mortalidad. No, entre los 20 y 40 años es la incidencia de la enfermedad. Okay. Dios mío. Pero, exacto, entre más jóvenes. Pero, ¿quiénes son esa menor proporción? Son los pacientes ancianos. Por la edad, su sistema inmunológico es totalmente diferente. Es un sistema inmunológico ya comprometido, débil. Si a un paciente de 81 años le da Guillain-Barré, ese paciente probablemente vaya a tener muchísimas complicaciones y fallezca. Un paciente diabético mal controlado, un paciente que tiene una infección sobreagregada, que tiene un problema respiratorio, un paciente fumador, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que le dé Guillain-Barré y que le ataque los músculos respiratorios, pues va a ser bien difícil que ese paciente salga adelante. Tenemos otra pregunta, Virginia. Sí, de hecho, doctor, buenas tardes. Quiero preguntarle dos en una y aprovechar. Primero, ¿cuántos tipos de síndrome de Barré existen? Y también, ¿cuál es la relación o cómo puede afectar este síndrome al sistema nervioso? Esto es algo que nos preguntan directamente a @encontacto_COVID. Bueno, esta es una enfermedad predominantemente que ataca el sistema nervioso periférico, es decir, nuestra sensibilidad de las piernas, de los pies, de las manos, pero hay otras formas de Guillain-Barré que son menos frecuentes, pero más mortales, que ataque al mismo sistema nervioso, pero que lo ataque, por ejemplo, al sistema nervioso que nos rige lo que son nuestros movimientos, nuestra forma de hablar, de ilusión, que está alrededor de la columna cervical, toda la médula espinal. Eso se llama síndrome de Miller-Fisher, por ejemplo. Eso es un síndrome igual que el Guillain-Barré, pero mucho más grave, porque el paciente no va a poder respirar, no va a poder hablar. Ese paciente hay que intubarlo, colocarlo en un ventilador mecánico y tiene un pronóstico mal. Entonces puede ser leve, moderado o puede ser grave. Además que tiene varias presentaciones. Doctor, la verdad es que es muy interesante ese tema, sobre todo por la prevención, que es lo que queremos conseguir con estos espacios. Una recomendación para toda nuestra audiencia respecto a este síndrome. Sí. Bueno, si sabemos que es asociado a virus respiratorios y a una bacteria gastrointestinal, debemos tener cuidado. Si estamos con gripe, por ejemplo, cargar siempre nuestra mascarilla. Si estamos alrededor de personas que tienen síntomas gripales, colocarnos mascarillas todos. Siempre lavarse las manos antes y después de manipular objetos y principalmente alimentos. Las frutas deben ser lavadas. Insisto, el lavado de manos es fundamental. Esencial. Las recomendaciones están dadas. Nosotros nos preocupamos siempre por la salud de cada uno de los integrantes de las familias. Gracias, doctor. Nos vamos a un corte y regresamos con más de En Contacto.